Seguimos con los conceptos básicos. En este les daré una descripción a nivel de concepto y a nivel así de una imagen general de cada uno de estos conceptos que vamos a ver más a detalle cuando estemos viendo ya la programación o cuando estemos viendo el pseudocódigo con la herramienta psint. Bueno, vamos a empezar por variables. Variables son la parte en la que nosotros ponemos la información en la memoria, pero nosotros no tenemos que indicar de manera muy detallada dónde lo vamos a poner en memoria, cuánto va a ocupar. Bueno, en Java sí tenemos que indicar el tipo de dato, nada más que si va a ser entero, que si va a ser booleano, que si va a ser carácter, que si va a ser flotante, que si va a ser diferentes tipos, ¿no? Pero nada más eso. Es decir, definimos la variable, el tipo, el nombre de la variable y ya de manera sencillita, ¿sabes qué? Tu variable contador eres igual a 5 y ya. Y después la leemos. ¿Cuánto tiene contador? Contador tiene 5 y ya. Es una manera muy sencilla de guardar información. Vamos a verlo así de manera en imagen, como si fuera un Tupperware, o a mí me gusta más verlo como un locker para después hacer la referencia en arreglos a algo similar. Pero vamos a suponer que es una especie de caja o algo donde guardamos una información y tiene una etiqueta para hacer referencia a ella. Muy sencillito. Los nombres de las variables no tienen que tener espacios. Esto es para cualquier lenguaje, es genérico. Y debemos de comenzarlos con letras, no con números. Por ejemplo, la variable nombre, la variable edad, la variable dirección, la variable ciudad de nacimiento. Hay que ponerle nombre que tengan significados, que nosotros sepamos cuando veamos esa variable. Ah, esta variable guarda esto. Variables como X, Y y Z. Vamos a dejarlo nada más para los ciclos, para los contadores de los ciclos. Ahí nada más, pero fuera de eso, vamos a poner nombres que tengan que ver con lo que hace nuestra variable. Esto va a ser nuestro código más bonito, más limpio de entender, más fácil de mantener. De mantener me refiero a que otros programadores puedan ver nuestro programa, puedan añadirle características, puedan entenderlo de manera fácil, ¿no? Bueno, ¿qué más? Dice aquí que hay muchas maneras de poner información en una variable. La más común es utilizando la asignación que se hace con un simbolito de igual. Hay que tener bien en claro que un simbolito igual es asignación y que dos simbolitos igual es una comparación para saber si son iguales dos elementos. Entonces aquí ponemos nuestra variable igual a el valor. Generalmente va a ser así, de esa forma. Algunas veces nosotros tenemos que especificar el tipo de dato que le vamos a asignar a una variable. En lenguajes como Java, que son lenguajes fuertemente tipados, necesitamos indicar que una variable va a ser de tipo entero o que va a ser de tipo cadena. Esto tiene muchas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. Por ejemplo, los lenguajes modernos como Python o PHP dicen, no, yo soy un lenguaje tan inteligente que cuando tú le asignes un 7, yo ya voy a saber que se trata de una variable de tipo entero, entonces tú no tienes que declararla, yo te voy a quitar esa carga. Pero pues eso nos produce otro tipo de situaciones que, por ejemplo, si una variable se llama de alguna manera y nosotros nos equivocamos en algún carácter y la volvemos a hacer referencia, pero ya con un nombre parecido, ahí vamos a estar creando en ese momento otra variable, entonces vamos a estar produciendo un error de tipo lógico. O sea, en nuestra lógica nos equivocamos y pusimos otro nombre, entonces nuestro programa va a ser más difícil detectar que ahí hay un error, porque el compilador lo va a compilar, nada más que los resultados no van a ser correctos. Entonces, Java es un lenguaje muy robusto por cosas como el hecho de ser fuertemente tipado. Entonces, como ustedes pueden ver, hay ventajas en ambos, en varios tipos de lenguajes. En los lenguajes fuertemente tipados como Java y en lenguajes que no son fuertemente tipados como PHP o Python.
Bueno, estos son algunos ejemplos de los tipos de datos. Una variable puede ser numérica, puede ser cadena, puede ser entero, que significa un número pero que no contenga decimales. Puede ser long para números muy grandes. Puede ser boolean para almacenar si una variable es verdadera o falsa. Este es el tipo de dato que consume muchísimo menos memoria. Imagínense, un carácter ocupa un byte, que son 8 bits, y un boolean ocupa un bit, es decir, casi almacenar nada más si algo es 0 o 1. Ese es el tipo que necesita menos espacio en memoria. Luego tenemos, como otro concepto, tenemos las instrucciones y la sintaxis. Dice que los lenguajes de programación son realmente lenguajes, así como nuestro español o como el inglés, porque ellos tienen reglas acerca de la gramática, acerca también de las palabras, acerca de la puntuación, etc. Y nosotros tenemos que aprender esas reglas para programar en cierto lenguaje, así como nosotros aprendemos a hablar inglés. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a aprender posteriormente a los algoritmos, vamos a aprender un lenguaje nuevo que es Java. Podríamos aprender Python, podríamos aprender PHP, podríamos aprender otros lenguajes que van a seguir una lógica muy similar, pero que van a cambiar en algunos aspectos del lenguaje. ¿Okay? Otro concepto que es importante conocer son los ciclos. Los ciclos son un regalo de creo que es la cuarta generación de los lenguajes, porque anteriormente utilizamos un goto, que era una instrucción para decirte, hey, vete a esta etiqueta, y se regresaba a cierta línea de código donde teníamos esa etiqueta, y esto nos podía producir errores porque estaba muy abierto esto de irte a cierta parte. Entonces se inventaron los ciclos que hacen estos goto por nosotros. Nosotros ya nos olvidamos de los goto, ¿no? Y con los ciclos ya hacemos que el código, ciertas piezas de código, ciertas instrucciones se puedan estar repitiendo una y otra vez hasta que cierta condición o cierta variable cambie y haga que el ciclo se termine. Muchas veces vamos a desear eso, y para eso vamos a utilizar los loops o ciclos, ¿no? Usualmente un ciclo tiene un contador. Esto es más cuando hablamos del for, más que el while. ¿Okay? El for es un tipo de ciclo. Entonces, con esta variable o contador le indicamos cuántas veces se va a repetir. O un loop también puede continuar hasta que cierta condición se cumpla. ¿Okay? Por ejemplo, pudiéramos estar ejecutando un programa y preguntar al final, ¿desea ejecutar nuevamente? Y si dice que sí, pues se va a cumplir y va a seguir ejecutando eso. Pero cuando le digamos que no, pues ya no se va a cumplir y de este va a terminar el ciclo. Decisiones. Si recuerdan el videito que vimos de Sheldon, le preguntaba si quería hacer una actividad recreativa, entonces había un flujo si decía que sí o un flujo diferente si decía que no, y si decía que no seguía dando vueltas en el mismo ciclo. Entonces esas decisiones nosotros vamos a tener el poder de indicar puntos de decisión, ¿no? Donde el programa va a poder ejecutar, irse por ciertas instrucciones o por otras instrucciones diferentes. Usualmente esas decisiones las vamos a usar cuando utilicemos el if. O sea, le vamos a decir, if esto se cumple, haz esto. Else, o si no, haz esto otro diferente. ¿Ok? Y después, como último, a nivel así general todavía de conceptos, tenemos las funciones, que son subprogramas. Es decir, en lugar de que nosotros tengamos un programa gordo, un programa gigante, nosotros vamos a poder tener subprogramas más sencillos de entender con el nombre de lo que hace esa función, ¿no? Vamos a tener nuestra función, obtener grados centígrados. Ok, ya no tengo que poner todo ese código en un programa gigante que después voy a batallar para entender. En lugar de eso, creo mi función y hago llamar a esa función
para que ejecute esas tareas, ¿no? Son llamadas a veces funciones, subrutinas, procedimientos, métodos. Todo esto, todos estos nombres son, digamos, similares porque no son equivalentes, ¿eh? Para algunos lenguajes hay cierta diferencia. Por ejemplo, en PHP, una función es función si no está dentro de la clase y se convierte en método si la misma función está dentro de una clase. Entonces, por ahorita, véanlo, vamos a decir, como sinónimos, aunque sí hay ciertas diferencias, ¿ok? Y más dependiendo del lenguaje. Una función generalmente obtiene información del programa principal y hace ciertas tareas y regresa cierta información. Vamos a imaginarnos una función para que tengan una idea más clara. Vamos a tener una función que convierta grados centígrados. Entonces, vamos a llamar la función grados centígrados y vamos a mandar un número dentro de esa función. Ese número van a ser los grados Fahrenheit que va a convertir a centígrados. Es decir, le vamos a mandar el mensaje, hey, conviérteme a grados centígrados. ¿Pero qué? 102 Fahrenheit, conviérteme. Ah, ok. Y ya me va a dar un resultado. Ok. Entonces, generalmente trabajan así las funciones. Las funciones siguen las mismas reglas de sintaxis, ¿no? que el programa principal. Okay, JavaScript dice que JavaScript primariamente está hecho de una serie de funciones. El proceso de debugging, que ya creo lo había mencionado antes, es ese proceso en el que nosotros corregimos errores. A la primera vez un programa que corra no es común. Entonces no se sientan mal si su programa no corre, incluso si no saben por qué no corre al principio, no se sientan mal porque están en un proceso en el que están aprendiendo y las primeras veces esto va a ser más común que tengan complicaciones, ¿no? en esta curva inicial de aprendizaje. Y cuando nosotros estemos corrigiendo un programa, debugueando, hay que fijarnos en la forma en la que escribimos, en problemas de puntuación, paréntesis, etc. Pero ahorita tenemos una gran ventaja que hace años no se tenían, que los IDEs son muy buenos. Los IDEs nos van a ayudar, nos van a poner líneas rojas para decirnos esto está mal, nos va a dar sugerencias, nos va a ayudar mucho, como si tuviéramos un programador experto al lado que nos está diciendo, hey, haz esto, cambia esto. Es decir, es como si estuviéramos trabajando casi extreme programming con un programador al lado ayudándonos, ¿no? En este proceso de debugging, vamos a corregir un error a la vez. Corregimos un error, lo probamos, si hay otro error lo corregimos, pero hay que ir tratando de corregir un error a la vez. Bueno, hasta aquí la vamos a dejar en esta parte y en el siguiente video vamos a continuar con lo que falta, que ya es muy poquito.